El candidato a la presidencia del partido Por los Cambios Necesarios, ingeniero agrónomo Guillermo Franchi, inició su actividad política en 2018 como integrante del movimiento social Un Solo Uruguay, compuesto por productores rurales y gremiales agrarias. Este partido, que fue presentado ante la Corte Electoral en enero de este año y obtuvo los votos necesarios para participar en los comicios del 27 de octubre, tiene como prioridad reducir el costo político y burocrático. Para conocer más detalles, estamos en contacto con el ingeniero agrónomo Guillermo Franchi. Bienvenido, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Buenos días, un placer. Guillermo, bueno, como para comenzar, ¿qué motivos lo llevaron a abandonar el movimiento Un Solo Uruguay para crear este nuevo partido político, como decíamos recién, llamado Por los Cambios Necesarios? Bueno, la verdad que fue casi una obligación del propio sistema político, de la propia clase política, la que nos empujó a dar esta batalla desde lo político. Lamentablemente tuvimos cero respuestas a las propuestas presentadas y a los reclamos que se plantearon. Y bueno, muchas veces nos dijeron que los políticos discuten entre políticos, entre aquellos que tienen capacidad de votar o de tomar decisiones. Por lo tanto, decidimos sacrificar tiempo de lo que hemos hecho toda la vida, destinar tiempo a la actividad política por algunos años y bueno, ir por esos cambios que se prometen, que se hace mucha propaganda en las campañas electorales, pero que luego no se avanza nada en este país, en cada legislatura, y lo podemos retrotraer a esto a varias campañas políticas o varias campañas electorales anteriores, donde los temas se vuelven a repetir, pero los avances son nulos. Es más, muchas veces hay retrocesos que son importantes y que perjudican a la gente, Ahora, en estas medidas que usted menciona, digamos, ¿cuáles han sido, tanto favorables como desfavorables, las que incidieron también en lo que es la producción rural con las últimas administraciones de gobierno? Bueno, a ver, hay varios temas. No quiero enfocar esto en lo rural, y aparte quiero hacerle alguna acotación a la presentación. El movimiento Un Solo Uruguay no fue y no es, porque sigue estando, el que me fui yo y varios ex integrantes para conformar esta fuerza política, pero no es rural, nunca fue ruralista. Ahí se nos encasilló, se nos metió, porque el propio Tabaré Vázquez nos propuso aquellas mesas de trabajo en el Ministerio de Ganadería y con las gremiales agropecuarias, pero siempre fuimos con una propuesta y con un reclamo que atravesaba todos los sectores de actividad de la economía, porque los mismos problemas que sufre el agro lo sufre la construcción, lo sufre el comercio, lo sufren los servicios. No se avanza nada en varias cosas. En competitividad en este país no se avanza en nada, es más, gobierno tras gobierno cada vez estamos más comprometidos en lo que nosotros tenemos que salir a venderle al mundo, que claramente permanentemente estamos fuera del mercado por un tema de precio, y eso es, como le decía, por la falta de competitividad. No avanzamos nada en las relaciones en acuerdos comerciales con otros países para poder colocar sin tributar aranceles a las exportaciones. No hay tratados de libre comercio, no hay acuerdos comerciales básicamente con nadie. Bueno, eso termina significando que 600 millones de dólares de la producción uruguaya queden de regalo en las aduanas del mundo. Una medida que permanentemente se adopta por todos los gobiernos que han pasado, por lo menos desde que tengo memoria, del 84 hasta acá, que es el atraso cambiario como forma de disfrazar los números que el gobierno pone arriba de la mesa, a ver la baja de la inflación. Acordémonos en la década del 90, el gobierno del Partido Nacional, que le terminó costando a los sectores productivos y exportadores más de 11.500 millones de dólares. En este caso volvimos exactamente a la misma fórmula. También tuvimos el problema del atraso cambiario en los gobiernos del Frente Amplio. Eso perjudica a aquel que genera empleo, que genera desarrollo, que tiene capacidad de invertir o de reinvertir, y bueno, con políticas económicas que apuntan muchas veces
a la especulación como negocio más favorable que a la producción, que se vuelve realmente muy difícil, ¿no? Y hay una lista muy larga de temas, pero bueno, como fundamentales le podría comentar eso que le acabo de decir. Bien, por otra parte, Franky, decíamos al inicio que una de sus principales prioridades es reducir el costo político y burocrático, y en este sentido, ¿qué cambios se entiende necesarios para el Uruguay en cuanto a la reducción del Estado? Bueno, a ver, está claro que acá está absolutamente desmedido por el descontrol que ha adoptado la clase política en este país. Está absolutamente desmedido la cantidad de jerarcas que hay y la cantidad de organismos públicos, que muchos de los cuales no solo le ocasionan pérdida a la economía, que todo eso se paga con los tributos de los ciudadanos. Y como decía, hay una enormidad de organismos públicos que se superponen en las funciones, y además absolutamente desmedida la cantidad de jerarcas que ocupan en los directorios, en las secretarías de todos esos organismos. Nosotros lo que proponemos es bajar 2/3 la cantidad de puestos de designación política que tiene el gobierno nacional, que hoy estamos hablando de más de 20.000 personas que ocupan un cargo, de las cuales la inmensa mayoría son por designación, o sea, son puestos en esos lugares a dedo por cuota política, por pertenecer a un partido, a una lista, o haber hecho campaña para tal sector, teniendo directorios con 5 o hasta 7 integrantes o hasta 10 integrantes de designación política en diferentes organismos. Y después, obviamente, organismos o empresas estatales como AFE, que hace 40 años que está cerrada, que ha seguido manteniendo el directorio político pese a que prácticamente no le quedan funcionarios. O sea, esas cuestiones hay que arreglarlas, porque acá se está yendo un chorro muy grande de dinero a algo que no produce nada, es más, que le produce un perjuicio al que trabaja y al que emprende en este país, o al jubilado o a quien sea. O sea, son recursos que no le llegan a la ciudadanía en mejora de servicios o en obras de infraestructura, porque se están quedando en el camino justamente pagando retribuciones personales y costos operativos. Franky, además de ACE, que usted le mencionaba recién, ¿en qué otros organismos o entes estatales se aplicarían estos cambios? ¿Otras empresas estatales se aplicarían? Bueno, en todas. La reducción de los directorios políticos tiene que ser en todas las empresas públicas. No hay empresa privada que tenga directorios acá en Uruguay, que tenga directorios de 5, 6, 7 personas. No hay empresas privadas que tenga, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo, el Correo, una empresa nacional que pierde $30 millones por año, tiene 96 gerentes. 112 personas integran lo que sería la cúpula jerárquica, integrando esos gerentes con los otros del directorio y las secretarías que tiene de denominación política. Es ilógico pensar que una empresa, por más que sea estatal, de las cuales sus verdaderos accionistas somos los ciudadanos, destine tantos recursos y tantos cargos jerárquicos. Me gustaría saber de las empresas privadas que exitosamente funcionan en este país, que se dedican exactamente a lo mismo que hace el Correo Nacional, saber cuántos gerentes tienen. Entonces, estoy segurísimo que ninguna tiene dos dígitos en el número de gerentes. Podrán tener 1, 2, 3 gerentes, pero no 96 como el Correo. Y es lo que le decía, en todos los entes, en todas las empresas, en todos los directorios, en todos los institutos nacional de, oficinas nacional de, organismos nacional de, agencias nacional de, es interminable la lista de puestos de designación política que hay. Y como le decía recién, esos son recursos que nos llegan. El déficit fiscal es un problema endémico en este país y hay que abatirlo, porque mientras no se termine o mientras no se siga con la lógica que cada ajuste fiscal caiga sobre la ciudadanía y no sobre la clase política, este problema no lo vamos a resolver. Y hoy estamos a tiempo de resolverlo
ordenadamente y no que lo resuelva el mercado, como tantas veces nos ha pasado en la década del 80, por ejemplo en el 82, o pasó en el 2002, o pasó en el 2008, donde siempre el ajuste fiscal cae sobre el que gana un sueldo, sobre el que menos tiene o sobre aquel que genera empleo, genera trabajo a través de la inversión privada. Entonces, estas son las cosas que nosotros queremos transmitirle a la gente en esta propuesta de gobierno, sincerar los números y arreglarlo a una lógica de lo que tiene que ser Uruguay y destinar los recursos a que le lleguen servicios de calidad a la gente y no que los recursos queden en esa enorme maraña entretejida que hay de organismos estatales que, por ejemplo, en el caso de la vivienda tenemos 5 organismos que se dedican exactamente a lo mismo, organismos públicos y estatales, ¿no? Tenemos al Ministerio de Vivienda, tenemos a la Agencia Nacional de Vivienda, tenemos al Banco Hipotecario del Uruguay, tenemos al BPS, tenemos a MEVIR, todos destinados a lo mismo, y entonces del presupuesto que tiene que ir destinado a vivienda, más del 90% es costo operativo, gasto operativo y retribuciones. Entonces, claramente, a la gente nunca le va a llegar la solución en vivienda porque, como le decía, mayoritariamente los recursos quedan por el camino.